Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí. Fue tu... Buenas tardes, aquí estamos en el programa de Fundapaz. Hemos estado ahí, nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia. Les recordamos que también salimos por Facebook Live, Instagram y YouTube. El programa de hoy es el 476. ¿Cómo están, queridas compañeras de camino? Hoy somos todas mujeres. Sí, todas chicas, muy bien, gracias. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Tenés media falta. Esperemos que a Miguel le haya ido todo bien en su intervención, que es por eso que no está presente. Le mandamos un abrazo. Un beso grande, Miguel. Hoy hacemos una pregunta, pero al mismo tiempo nos sentimos interpelados. ¿Protagonizas tu vida? Son muchas las personas que sienten que la vida simplemente les ocurre. Y de las demás, casi todas, al menos lo hemos sentido durante un buen periodo de nuestra vida. Quedarse a esperar que cambien las circunstancias, que los demás comprendan, que aparezca la oportunidad adecuada o que el destino les indique el camino, es una forma de sobrevivir. Sin darse cuenta, ocupan un papel secundario en su propia historia. Otras personas, en cambio, descubren que aunque no puedan elegir todo lo que les sucede, sí pueden decidir cómo responder, qué aprender y hacia dónde orientar su existencia. Ser protagonista no significa controlarlo todo, significa asumir la responsabilidad de la propia vida. No vivir reaccionando permanentemente a lo que los demás hacen, sino actuar desde aquello que uno reconoce como verdadero. Hoy queremos preguntarnos, ¿estoy escribiendo mi historia o simplemente la estoy viendo pasar? Mónica. Estoy recordando la frase de John Lennon que dice: la vida es eso que pasa mientras vos estás haciendo otra cosa. Sí. Y realmente yo creo que mucho tiempo de mi vida hice otra cosa. Y que tuvo que ver esa otra cosa con quedar bien, con pensar qué es lo que esperaban de mí. Y no me daba cuenta, yo pensaba que era dueña de mi vida. Y la verdad que no. Empecé a ser dueña de mi vida hace mucho. No hace mucho. Sí. La verdad que esto que decís yo adhiero 100%, porque si bien siempre me pronuncié en lo que pensaba, pero no siempre lo que pensaba era mío. Uh-huh. Durante mucho tiempo fui pensada por otros, ¿no? Y el darme cuenta de eso, que ocurrió por suerte hace muchos años, el análisis nos ayudó enormemente a ver qué era nuestro y qué no. Pero yo durante mucho tiempo creía que era la verdad revelada. Mis convicciones eran contundentes, yo no tenía dudas, claro, era lo que había aprendido, no lo que yo podía generar. Es así.
Dice, otras veces, aunque creamos que el protagonista de nuestras vidas somos nosotros, basta observar un poco para descubrir que en realidad quienes dirigen nuestras decisiones son el miedo, la culpa, la necesidad de aprobación, las heridas del pasado o las expectativas ajenas. El testimonio que acabamos de dar. Sí, Lili. Sí, yo lo que pensaba es que durante una parte de mi vida yo creía que planeaba una vida que estaba totalmente dependía de mis directivas y de mis ambiciones y mis objetivos, que eso tampoco fue verdad. Y que hay otra parte, o sea, ese gran plan, por ejemplo, sucumbió rápidamente cada vez que me enamoraba, que es en el momento en que yo sistemáticamente desaparecía para dar satisfacción a la expectativa de otro, ¿no es cierto? Que eso es lo que aprendimos en los grupos, cómo desaparecemos, como tantísimas personas que dicen lo mismo, yo me enamoro y desaparezco. Sí. Y después otra cosa que me vino es que, por suerte, hemos desoído las expectativas de algunas personas o los mandatos de nuestras casas y de nuestros padres. Porque aún con todo el amor del mundo pueden estar deseándonos un rol y un lugar para el que no está en nuestra naturaleza. Cuando yo dije que iba... Exacto. Cuando yo dije que iba a estudiar arquitectura, a mi papá le dio un ataque. No le dio un ataque, pero me dijo, yo no te veo entre los cascotes. Le parecía algo realmente desagradable, inapropiado para mí. Mujer. Y la verdad es que yo estoy en mi salsa en ese lugar. Me gusta ese lugar de la ejecución de un sueño que hoy es un papelito y mañana es un objeto, un ambiente. Es Y maravilloso. claro, pero con todo su amor, nuestros padres a veces pueden no ver lo que es bueno para nosotros. O sea A mí me que pasó salir lo del molde mismo. está bueno. Sí. A mí me pasó lo mismo. Yo desde el secundario quería ser psicóloga, pero en casa creían que ser psicóloga era como estudiar Ikebana. Entonces había que hacer una de las carreras importantes, ¿no? Como Derecho, Medicina. Y entré a Derecho y estudié 2 años y me di cuenta que no tenía nada que ver conmigo. Y recién a los 29, después de otra carrera intermedia, que fue como lo que me fue acercando, la licenciatura en Relaciones Humanas, y a los 29 entré a Psicología, pero por eso mismo. Tal cual. Sí, May. Sí, yo estaba pensando que, bueno, esto de que la codependencia la llevamos a donde vamos, ¿no? Y por eso es tan importante continuar trabajando en uno. A mí en este momento me está sucediendo con el trabajo, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya no son mamá o papá o los mandatos familiares, sino esto de tener que sobreadaptarme a una época que va a una velocidad. Ya se hablaba de la velocidad del infarto en el siglo XX. Esta es el siglo del ataque de pánico. Y a veces siento que o me adapto o perezco, digamos, ¿no? Es decir, y hay momentos en los que me encuentro diciendo eso no es así, no puede ser así. Y leyendo el texto del programa de hoy, me reflejo en esto de que dejamos de elegir y empezamos a adaptarnos y que poco a poco vamos entregando el timón de nuestra existencia y que ser protagonista no significa ser el héroe perfecto. Claro. Pero a mí no me pasa en este momento con una pareja o con los mandatos familiares, me pasa con la sociedad, me pasa con lo que se espera de mí como profesional o lo que yo creo que se espera de mí o lo que la época te manda, que es automaticidad, ¿no? Que es inmediatez, que es este ritmo de locura que sinceramente no sé a dónde nos va a llevar. No me parece que a un lugar grato.
sumado a la crisis económica y lo difícil que es ganar dinero y poder solventar los... Bueno, y yo siento que más allá de la crítica que puedo hacer de esto concreto que estoy diciendo, también se refiere a esto, porque si yo me sobreadapto y entrego el timón, no estoy siendo protagonista de mi vida. Entregué el poder, lo que hablamos siempre, entregarle el poder al otro, ¿no? Y esto, por lo general, es por miedo a que si no lo hago, sucumbo. O me quedo sin trabajo, o no me van a elegir, o todos esos miedos. Todo lo contrario. Claro. Es todo lo contrario. Cuando uno protagoniza, puede que pierda una parte de lo que tenía, pero para ganar mucho más que lo que hubiera ganado. Claro. Esto es una ley. Muy claro. Sí, con esto que decía May, de que se siente en la sociedad que tiene que cumplir con determinadas cosas que no tienen que ver con uno. A mí me ha pasado siempre con la carrera. Cuando yo estaba en psiquiatría, en la asociación que pertenecía, era yo ver cómo los que estaban con los laboratorios tenían todos los beneficios. Les pagaban todos los gastos, se iban a Europa. Y yo nunca comulgué con eso. Yo dije, yo no voy a dar remedios por el hecho de que me paguen un viaje. Pero después veía que todos los demás la pasaban bomba y ganaban plata, y yo no ganaba la misma plata. Entonces, es como decís vos. Esto que decís, Mónica, que tal cual. Imagínate el esfuerzo que hemos hecho para ganar dinero, para poder pagar las cosas toda la vida, porque toda la vida, una profesión que no está avalada por algún padrino es así. Y viendo por ahí cajones y placares llenos de dólares y gente que se casa cada 3 años, decís, o yo me perdí una parte importante de vivir, o esto que se muestra como la gran maravilla resulta que terminan o presos o por lo menos difamados, ¿no? De cualquier manera, creo que no hay nada peor que ir en contra de los ideales de uno, ¿no? Sí. Y yo me hago otra pregunta, perdón, ¿no? ¿Qué concesiones estoy dispuesta a hacer para encajar? Esa es la pregunta, pero que me lleva a todos los órdenes de mi vida, más allá de que ahora me está pasando esto en lo particular, ¿no? ¿Qué de mí estoy dispuesta a negar de mi esencia para encajar, ¿no? O sea, que a lo que mejor no encajamos. Estoy reescribiendo Reinventarse para hacer una nueva edición con agregados históricos, ¿no? Ajá. Y estoy escribiendo mi biografía. Y veo que yo fui rebelde, pero no sin causa. Fui rebelde a la hipocresía. Desde muy joven me resistí a aceptar algo que me parecía inmoral, aún dentro de los mandatos religiosos y todo lo demás. Y hoy viendo, después de 80 años, ponerle 60 años, veo que lo que yo decía era realmente fruto de mi corazón y que se confirmaba que eso que yo como criticaba o no quería aceptar, resultó que no era aceptable, pasados 50 años, te digo. Así que confiar en la propia voz interior es tan importante, aunque te critique. Y por ahí uno tiene ideas progresivas, ¿no sé? Que de progreso y no están de acuerdo en ese momento. Tal cual. Lili.
Sí, me sigo viendo con mis compañeras de colegio y hemos sido un grupo bastante moderno, digamos, que rompió muchas cosas, como bisagra con lo que fue la generación de nuestras madres a las que no nos queríamos parecer, y entonces accedimos a la Claro. universidad y todo eso. Pero, por ejemplo, yo lo he hablado con algunas, cuando nos casamos o cuando sobrevino la maternidad, como que se produjo ¿cómo se dice? Un choque dentro de Una nuestras coalición. mentes. Esa era la palabra. Y por algún tiempo nos costó mucho acomodar la cosa, porque en el modelo que teníamos de cómo se hacía una familia feliz, y cómo será una maravillosa esposa y maravillosa madre, eso incluía el bajarse de las expectativas que teníamos como profesionales, el postergar un montón de cosas. Como seres humanos. Exactamente. Yo creo que la mayor parte fuimos zafando de eso, pero el esquema proponía dejar de lado los sueños propios para encarnar los sueños de otros, para gozar de la realización de tu pareja, para soñar a través de los hijos, o sea, para parasitar de la vida de otros. Para ser abnegada, que quiere decir Exactamente. negarse a priori. Mira Claro, vos. tal cual. Eso después vienen las grandes angustias de los nidos vacíos y de todo, cuando realmente aparece el vacío porque desaparecen los otros agentes de los cuales uno, tan buena, podía sorber energía y fagocitárselos. En realidad, querer que tus Te hijos te enfrentas sigan tu a- vida, ese tipo de te cosas. enfrentás a un vacío que estuvo siempre, pero que no lo Exactamente, percibías. tal Claro. cual. Normi. Eso. Sí, yo las estaba escuchando y entonces me retrotraigo a mi vida, ¿no? A mi infancia. En la época en que yo nací, en el 27, había todo un esquema y una rigidez y toda una educación que ahí uno no tenía que pensar qué era lo que quería, sino qué era lo que me mandaba mi mamá. Claro. Y bueno, y lo fui aceptando porque no me quedaba otra, pero en el fondo de mi alma había una vocecita que me decía, ya esto va a pasar, ya vas a tener la oportunidad de estar mejor. Me pasó, después me casé y me casé en contra de lo que quería mi mamá, porque mi mamá no quería que me casara. No era un gran partido, como diríamos entre comillas, pero era la manera de salir de ese pie encima que yo tenía con mi mamá. Claro. Y después lo otro no era tampoco un lecho de rosas, pero era algo que yo podía manejar porque ya no era tener la obligación de hacer lo que me decían. Porque mi marido me podía decir algo, pero si yo sentía que no era para mí, con muy buen modo, siempre con una sonrisa, y ahora, bueno, llegué a una altura de mi vida que no he tenido ninguna profesión ni nada, pero que no me arrepiento de todo lo vivido, de todo lo que aprendí en esa vida, y que ahora hago lo que quiero y lo que puedo dentro de la edad que tengo y de los dolores propios de la edad. Entonces llegué a esta altura de mi vida, por eso yo las escuchaba, ¿no? Y escucho y me escucho, que estoy bien. Estoy viviendo sola sin que nadie me diga lo que tenga que hacer. Es una libertad increíble la que tengo en este momento de mi Y vida. agradecida a la mujer que fuiste. Claro, no quedo con ningún sentimiento ni nada, porque llegué a entender que mis padres hicieron lo que pudieron, que con mi marido hicimos lo que pudimos, pero pudimos formar una familia donde hubo mucho respeto, mucho amor, donde tengo 2 hijos
que son excelentes. Y yo digo, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Y llegar a la edad que tengo. Así que solo Nos agradecimiento. regalás tu experiencia, ¿no? Tu Yo experiencia de pensaba vida. que yo nací 6 años después que vos Sí, sí. y seguía el mismo código, nada más que yo fui rebelde. Mi hermana me dice, hoy justamente me dijo, Inés, pero vos te metías en cada lío que yo te veía y decía, la van a castigar, yo ni loca me mando, y vos te mandabas. Y sí, así fue que me castigaban, pero no podía hacer otra cosa. Y eso es lo que creo que es valioso, que hemos hecho lo que podíamos hacer. Y Era genuino, era genuino. ¿Eh? sobre todo tenemos no sé si le damos la palabra a Mónica o leo los mensajes. ustedes dicen. No, dale Mónica y después va a ser. Claro, ahí está. No, que tener también la capacidad de cambiar en el tiempo y lo que pensábamos antes se transforma en otra cosa. Yo me acuerdo, por ejemplo, que lo que decía Liliana del papá, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá decía, ¿por qué no sos azafata? Que vas a viajar y vas a conocer el mundo. Y papá me decía, eso es una sirvienta de lujo. Y dice, vos Ay, seguís viejo estudiando decía eso. medicina. ¿A vos también te decían eso? Decían que son sirvientas de lujo, esa es la expresión. Sí, lo mismo decía en casa. Pero a mí me confundía porque yo quería satisfacer las expectativas, ¿viste? Cada vez que iba a dar un examen en medicina decía que estúpida, porque no soy azafata. Pero esto después fue cambiando, ¿viste? Y yo soy muy, muy contenta de mi carrera y de todas las especialidades que hice y todo lo que hice. Supuesto. Y Claro, agradezco haber podido ser rebelde y no hacer lo que decía mi mamá. Exactamente. Porque mi mamá me doraba la píldora todo el tiempo. Sí, vas a viajar, o sea, a lo mejor conoces a una persona rica. ¿Viste? Todo es una historia que... Y por suerte también hay azafatas muy felices. Por También. supuesto, porque me gusta ser azafata. Claro que Ya. sí. Enormes los mensajes. Sí, voy a leer los mensajes que se están acumulando. Mira, Samantha Volpi nos saluda. Buenas tardes, equipo. Carlos Quispe, hola querido equipo y compañeras del chat. Buenas tardes. Mi felicidad o tranquilidad no dependen de mis logros o de mi paz mental, sino del estado emocional o la aprobación de la otra persona. Mi yo se desdibuja. Me defino a través de etiquetas como el salvador, el cuidador o el protector, olvidando quién soy fuera de ese vínculo. Y Samantha nos dice, para algunas cosas, no sé si querían decirle algo Después. Sí, bueno. Después. Para algunas cosas, dice Samantha Volpi, voy por el papel protagónico, pero en lo vincular aún siento que soy antagonista muchas veces. Me doy cuenta que tengo alterado el sueño y eso no ayuda a mi estabilidad emocional. Entonces la vida muchas veces me pasa por el costado y no puedo disfrutarla por la fatiga mental y ahora física. Silvia Contino nos saluda, buenas tardes, hoy me hacen bien al alma. Qué linda. Y Samantha acá nos dice también un mensajito largo. Me acuerdo cuando mis padres buscaban un secundario para mí y yo quería estudiar música y escuché muchas veces a mi papá que no quería mandarme a una escuela nacional de música, secundario, porque sostenía que todos los músicos eran drogadictos. Qué paradoja, terminé estudiando abogacía, que nunca me encontré en la profesión. Y siendo adicta a los vínculos. Nunca he sido protagonista hasta enero que comencé a dar unos pasitos hacia mis sueños. Y acá Carlos Quispe agrega, sobreadaptado durante toda mi vida laboral como docente en varias escuelas, recién después de jubilado pude empezar a pensarme, a verme, a tratarme de otra forma. Fue doloroso. Wow. Carlos Quispe, primero agradecerte tu fidelidad
como Cierto. escucha Siempre de este firme. programa y del hilo de lo invisible que está siempre. Segundo, cuando uno ve con claridad, hay algo muy importante que se despejó. Lo que ocurre después es juntar coraje y ponerse en marcha con miedo, con culpa, con todo lo que acumulamos, pero dar paso hacia otro lado es posible. Todos nosotros somos ejemplos de eso. No somos ejemplos de nada, solamente de que es posible hacer un cambio. Porque ejemplo, la verdad, cada uno tiene que hacer su propia vida y no hay modelos que alcancen. No. Pero en esto de la codependencia tenemos recursos como para transmitir, porque dan resultados, nos lo han dado, ¿no? Así que bueno. Pero además, Inés, incluso hasta la fundación del grupo, porque nosotros no nos conformamos con lo que decían de los grupos. Y dijimos, bueno, vamos a ir a ver cómo es esto. Y así nació APAP. Y fuimos creciendo y cambiando, creciendo y cambiando. Y fuimos pioneras en grupos mixtos de asistencia a la codependencia. No había en ese momento. Y la verdad es que es una riqueza que seguimos compartiendo con los varones. Y muchas veces han hablado mal de nosotros y todo eso, y sin embargo seguimos adelante. Sí. Y lo hicimos con la certeza de que era por ahí, no de lo que iba a resultar, porque no sabíamos. Pero íbamos viendo que hasta ahí era lo que mejor podíamos entregar. Y lo seguimos haciendo. Sí. Lili. Sí, me estuve acordando de una película preciosa que dan siempre y la repiten, que se llama El Descanso. Es divina esa película. Y hay un momento en que un director de cine le pregunta a la protagonista de la película si ella está decidida, porque tiene dos opciones en la vida: ser la protagonista o ser la amiga de la protagonista en la película. Bueno. Y a mí me encantó eso. Y con esto del protagonismo, que ustedes en los grupos me habrán escuchado decir que cuando se casan los hijos tenemos que aprender a ser actrices de reparto, porque a veces hemos querido hacer de tapaditas en la vida siendo madres, que si los criamos muy bien, por suerte serán independientes emocionalmente y no nos devolverán eso que estábamos amasando para recibir, y después queremos protagonizar en la vida de los hijos grandes. Entonces siempre morfando de la energía ajena, me parece a mí. Por supuesto. Creo que hay como algunas confusiones, porque no es tan bueno y generoso uno cuando se entrega abnegadamente, como decías vos, ¿no es cierto? Así que en realidad algo está esperando a cambio, ¿no? Exactamente. Me parece re importante hacer esta salvedad. Sí, exactamente. Porque lo que es difícil es protagonizar la propia vida. Protagonizar la de otro es facilísimo. Claro. Yo le veo todas las posibilidades que yo soy capaz de ver en él y me mando a aconsejarle por ahí, pero él vino a hacer otra cosa, no lo que yo quiero, porque veo que tiene con qué. Él vino a hacerlo, mi hijo o mi hija, vinieron a hacer lo que les corresponde a ellos. Nosotros tenemos que abrirnos. Y cuando entregamos el sueño a otro y el protagonismo, después nos escribimos el culebrón. Ay, yo soy la víctima de todo esto y nadie me vio, nadie me reconoció. Yo por él hice todo esto, por él. Te entregué los mejores años de mi vida y toda esa novela que hemos escuchado tantas veces. Una tía mía le dijo a mi mamá: me he dado cuenta de que en mi familia yo ya no gravito. Y me encantó, porque yo
no gravito en toda mi familia. Todos hablan, todos opinan y yo estoy ahí. Pero me parece fantástico no gravitar en ese sentido, no tener que ser la directora de orquesta. Estoy feliz de verlos actuar y yo piola. Seguro. Como la misma frase puede ser usada para como queja o como agradecimiento. Sí, o como que piola que soy. Claro, cuando uno se pregunta, ¿no? Porque yo estoy llena de hacerme preguntas. Cuando estoy viendo algo, ¿no? O como vos decís, una discusión. Y yo digo, ¿yo acá qué tengo que ver? No tengo nada que ver, no tengo... ¿Es necesario que yo gaste energía en preocuparme? Nada, por eso ahora paso por un tamiz tanto como eso decía Sócrates, pasar por las 3 bardas, ¿no? Sí. Es verdad, es bueno, me hace bien. Y entonces lo dejo. Está bien preguntarse todo Una eso. frase que a mí me pegó fuerte, que cuando lo escuché, yo dije, wow, yo no sabía esto hace muchos años. Somos responsables de la calidad de vida que vivimos. Sí. Yo cuando escuché eso por primera vez, que me lo dijo un analista, yo dije, pero ¿qué me está diciendo este hombre si yo vivo según mis circunstancias? Y después me di cuenta de que en esas circunstancias yo podría elegir qué, como por ejemplo no intervenir, como dice Norma. Sí, Mike. Sí, justo del programa de hoy quería leer algo que no tiene desperdicio y es por el lado que acabas de mencionar. Dice así: ser protagonista implica aceptar que nadie puede vivir nuestra vida por nosotros, que somos responsables de la calidad de vida que vivimos y que esa responsabilidad es intransferible. A mí me quedaría re cómodo decir que en esta época yo tengo que trabajar hasta desquiciarme porque si no, no trabajo, ¿no? Pero es mentira. Nadie puede sanar nuestras heridas, ni descubrir nuestro propósito. Nadie puede hacer el camino interior en nuestro lugar. Y eso, lejos de ser una carga, es una enorme libertad. Exactamente. Tal cual. Bueno, coincidimos yo sí que estoy de acuerdo. Hay más mensajes, por eso levanté la mano. Dale. Sí, sí. A ver. Romy, de Uruguay. ¿Qué barra más crack? Las amo. Las Ay, qué linda. Con Rafa les mandamos un abrazo desde el corazón. A las dos Gracias. les devolvemos el abrazo. Sí. Rafa, para el que no sabe, es la perrita de Romy. De Romy. Sí. Bueno, acá Samantha Volpi me dice algo lindo. Escuchar a Norma es tan motivador, qué admirable. Me encanta la manera en que habla, relata, me transporta y me invita a seguir adelante con paso firme. Gracias. Coincido. Sí, para mí Qué es lindo, qué bien un mimo al alma cuando me dicen por ahí, Norma, sos mi referente, y yo me quedo admirada porque digo, yo referente, y tengo que aceptarlo porque es toda una vida trabajada, ¿no? Así es. Mayra Ramos, saludos desde Nueva York, y Carlos Quispe, generacionalmente asumimos muchos roles fijos y mandatos familiares y sociales. Poder salir de ellos implica ser el diferente, el cuestionador. Es lo que decís vos, Inés, el diferente. Sí. Te aíslan y te discriminan. Morir de diabetes por consumir azúcar parece exclusivo del enfermo, pero nunca van a reconocer que dentro de la familia hay que comer azúcar.
¿Cómo no? Te lo No vuelvo. entendí. Morir de diabetes por consumir azúcar parece exclusivo del enfermo, pero nunca van a reconocer que dentro de la familia hay que comer azúcar. ¡Wow! Claro, para poder bancársela. Eso. Gracias, Digo, porque es fuerte la frase, Es fuerte. pero es Pero así. cierra, pero es así, es así. Yo me hice las cartas del tarot, ¿no? La de personalidad, la del alma, la carta de destino, bueno, y la carta de destino del año del destino fue en 1960, cuando yo rompí con la estructura familiar y en el 61, en febrero, me casé. Fue horrible el casamiento, pero me ayudó a irme de mi casa. Claro. Y eso fue importantísimo, porque yo de algún modo tenía que salir de un sofoco que me asfixiaba. La pasé, como dice, que se diferencia, lo aíslan o te aíslas, pero a veces es necesario estar aislado un tiempo, porque te permite ver. Y reflexionar. Claro. Hay otro mensajito de Elvira. Hola, buenas tardes para todos. Reconfortante escucharlas. Yo conocí lo que es la vocación demasiado tarde. No reniego de lo que viví, pero me doy cuenta que si lo hubiera sabido, mi camino hubiera ido por otro lado. Cariño para Pero todos. todavía hay tiempo. Y sí, siempre hay tiempo. Siempre Mientras hay se tiempo. tiene vida, hay tiempo. Ana Belén Cura. Buenas noches. Un placer escucharlas a todas. Cariños. Un abrazo, Ana. Sí, May. Quería compartirles también que así como está el test para descubrir nuestra propia codependencia, ¿no? En Fundapap, está al alcance de todos en la web, que a mí me fue tan esclarecedor. Acá tenemos algunas señales que nos indican que hemos dejado de ser protagonistas, porque a veces también nos pasa que, ¿cuándo me doy cuenta que no soy protagonista, no? Y entonces podemos decir que es cuando vivimos culpando a las circunstancias, siempre está afuera, ¿no? Esperamos que otros cambien primero, decimos no puedo antes de intentarlo, o ya es tarde, ¿no? Lo que decían en el mensaje. Buscamos constantemente aprobación, permanecemos donde ya no queremos estar por miedo al cambio, eso me parece muy claro. Repetimos historias conocidas aunque nos hagan sufrir y sentimos que nuestra vida está en pausa, esto de que nos estamos postergando, que nos gustarían un montón de cosas, pero estamos en pausa. Bueno, me parecieron elocuentes. Muy Importantes. Yo diría que hagamos las preguntas a ver si Eso es lo que te iba a proponer, Inés. A ver si después se puede hacer la visualización. La visualización, sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a las preguntas. ¿Quién toma realmente las decisiones importantes en mi vida? ¿Qué parte de mi historia sigo atribuyendo solamente a los demás? ¿Qué estoy esperando para comenzar algo importante? ¿Qué miedo me mantiene inmóvil? ¿Qué decisión pequeña podría tomar hoy para acercarme a la vida que deseo? ¿Qué capítulo nuevo necesita comenzar? Así es. Sin preguntarnos, no nos movemos. No. La pregunta es la que nos mueve, como dice en Matrix. Esa frase es muy importante. Sí. Bueno,
Lili, ¿querés leer la visualización? Con mucho gusto. Les propongo cerrar los ojos, Acomodarse. respiramos lentamente. Imaginemos que estamos entrando en un inmenso teatro. Las luces están apagadas. En el escenario hay una obra representándose. Nos acercamos y descubrimos algo sorprendente. La persona que está allí somos nosotros y además viviendo una escena de nuestra vida cotidiana. Observamos cómo vive, cómo habla, cómo ama, cómo teme, cómo se detiene, cómo sueña. Durante unos instantes contemplamos esa escena con enorme compasión. Luego, una voz muy serena nos pregunta: ¿querés seguir mirando o querés subir al escenario? Respiramos profundamente. Sentimos que damos unos pasos tímidamente, pero podemos hacerlo. Subimos y entramos en nuestra propia historia. Tomamos el lugar que siempre nos perteneció. No necesitamos ser perfectos. Solo necesitamos estar presentes y atentos, percibiendo la porción de realidad que se despliega en el aquí y ahora. Sentimos nuevamente el peso de nuestros pies sobre la tierra, la fuerza de nuestro corazón, la claridad de nuestra mirada, y comprendemos que la vida no espera personas perfectas, esperan personas dispuestas a vivirla. Ver en escena nuestro comportamiento nos dejó perplejos. ¿Cómo no nos dimos cuenta de que otros decidían por nosotros? No importa eso. Lo que importa es que ahora sí pudimos hacerlo conscientes. Y esa vivencia la atesoramos en nuestro corazón. Sabemos que si no nos hacemos cargo de nuestra experiencia vital, otros lo harán por nosotros. Poco a poco, movemos las manos, los pies, y cuando lo sintamos, abrimos los ojos. Conmovedor. Hermoso. Muy lindo, linda, la verdad, preciosa. preciosa. Qué bárbaro, ¿no? Que podamos disociarnos para ver. Que podamos ver una escena de nuestra vida y decir: esa que soy yo, no soy yo. Soy un títere de la sociedad, de mi familia, del deber ser. Soy buena. Y muy buenas. Sí. ¿Y dónde estoy yo?
Yo me acuerdo de una frase de Antonia Melo que dice: somos las manos y los pies de Dios. Dios se dividió, como dice la Cábala, para poder dialogar con su creación. Sí, creo que que Teresa de Ávila también tiene un poema así que dice: tu cuerpo es el cuerpo de Dios. Dios no tiene cuerpo necesita el tuyo. Realmente es emocionante. Qué lindo. Es así. Yo pensaba que a veces estamos tan lejos de nuestra esencia que una de las preguntas que yo me hacía en un momento y que me sigo haciendo, ¿y mis dones cuáles son? ¿Cuáles son los dones? Que ya a esta altura debería tenerlos clarísimos, pero me lo he preguntado mucho tiempo y había algunas cosas que eran un gran regalo y que yo no había puesto a rodar. ¿Sabes qué pasa, Lili? Que en realidad nuestros dones no son nuestros. Claro, se nos donaron para que los donemos. Pero si no los reconoces, no los puedes entregar. Claro. No te haces cargo. Tal cual. Bueno, creo que ya estamos yéndonos, así que voy a cerrar diciendo: tal vez nunca podamos elegir todas las circunstancias que nos toca atravesar, pero aún en esos casos siempre podremos elegir la actitud con que las enfrentamos. La pregunta no es si la vida será fácil o difícil. La verdadera pregunta es: ¿voy a vivir como espectador de mi propia historia o voy a convertirme en el protagonista de la vida que me fue confiada? Porque el día en que dejamos de esperar que otros escriban nuestro destino, comienza el verdadero viaje hacia nosotros mismos. Es cierto que hay que ser valiente y hay que asumir que podemos quedarnos solos durante un tiempo, pero es una soledad que permite que se acerquen los que son afines. Hay 2 mensajitos más, pero no sé si hay tiempo. Rápido. Bueno, Carlos Quispe: el acompañamiento del grupo es fundamental para avanzar a través de los 12 pasos. Gracias a todas y a cada una de ustedes. Abrazo. Y Samantha nos dice: hermosa visualización. Me vi llorando sola siendo adulta. Solo subí al escenario y me abracé y me dije un montón de cosas lindas. Juro que sentí ese abrazo. Fue maravilloso. Gracias totales. Así que bueno, agradecemos a Samantha, a Carlos, a Elvira, a Silvia, a Romy, a Mayra y a Ana Belén. Y a Rafa. Gracias. Y a Rafa. Sí. A Rafa, fundamental. Bueno, nos despedimos con la oración de la serenidad. ¿La decís, Mónica? Bueno, Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bueno, hasta el miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buena semana para Gracias. todos. Buena semana. Buena semana. Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.